Bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio donde nosotros aprendemos a elaborar mochilas, ¿cierto? En este caso yo les voy a mostrar algo que he hecho previamente. Entonces quería mostrarles esta borla con este forrito o esta campanita. Vamos a ver que lleguen, esperamos a ver que lleguen un poquito más otras personas porque quiero enseñarles a hacer esta campanita, ¿cierto? Este forrito, esta vez para la borla, ¿cierto? Como pueden ver, es una campana, forramos la borla. Entonces, bienvenidos a los que llegan, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Entonces, bueno, quería aclarar esto, vamos a esperar que lleguen un poquito más de personas. Bueno. Hola Claudita, ¿cómo estás? Muchas gracias por comentar. Bienvenida al canal. Gracias nuevamente. Como pueden ver, vamos a aprender a elaborar este forrito para para el cordón, ¿cierto? Para el cordón de amarre. Esto he decidido hacerlo porque me parece muy lindo este forrito. Ustedes le pueden colocar diseño a esto. Bueno, vamos a empezar primero, antes que nada, ubicando, ¿cierto? Nosotros debemos ubicar dos ojales en la parte delantera de la mochila, recuerden. Esto es lo que va a quedar delante lo que va a quedar viéndose hacia el frente, ¿cierto? Yo voy a empezar ingresando. Ustedes deben dejar, esto sí quiero que quede muy claro, y es que ustedes deben dejar uno sin hacer, porque necesitamos pasar primero el cordón alrededor. Entonces les voy a enseñar rápidamente cómo lo hago yo. Esto es muy fácil. Simplemente entonces voy pasando el cordón de derecha a izquierda alrededor, ¿cierto? Me voy yendo. Vamos a hacerlo. Espero lo estén viendo, aunque creo que... eh, ok, miren. Entonces recuerden, vamos a ingresar esto, el cordón hacia la izquierda, recuerden. Aunque también pueden hacerlo hacia la derecha, pero mi técnica siempre ha sido hacia la izquierda, miren. Lo ingresé ahí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y les voy a mostrar la gasa también cómo queda. Entonces voy pasando, miren, ingresé acá, salgo acá, acá en el siguiente ojo, ¿cierto? De esta manera, por eso es importante dejar un lado del cordón sin la otra o sin los otros flecos. Y con un pequeño nudito acá, no es muy importante que esté muy apretado, porque eso igual lo vamos a desatar después. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. Esto lo hago para poder hacer la otra campanita o el forro de la borla. Entonces voy girando la mochila ahora de esta forma, ¿cierto? Ingreso por el siguiente ojo, ingreso por el siguiente ojo, salgo acá, miren, voy a salir acá. Salgo, miren, entonces voy entrando y salgo acá. Una vez que esté el cordón aquí, simplemente lo saco en el siguiente ojal. Nuevamente, entonces se pueden dar... Miren, entonces salgo acá. Muchas gracias a todas las que comentan. En este momento me cuesta un poquito ver los mensajes porque pues estoy grabando desde arriba. Entonces aquí, salgo acá, meto otra vez aquí, ingreso más bien por acá. ¿Cierto? Miren, ahí ingresé, salgo en el siguiente ojo, o sea, por acá, miren. Entonces el cordón sigue adentro y salimos acá. Entonces, miren, volteo nuevamente la mochila, así. Y vamos llegando al final. Entonces tengo que ir, entonces salgo, entro acá, miren, salí acá y entro por el siguiente ojal. Entro por el siguiente ojal. Y nuevamente salgo acá, miren. Está el cordón adentro y salimos acá.
Por eso es importante que los ojales sean número par, es decir, 6, 8, 10, 12. Incluso he visto que le hacen 14 ojales, pero creo que ya es muy exagerado hacer tantos ojales para una mochila, pues creo yo, ¿no? Es muy exagerado decirlo también de mi parte, pero para mí es muy exagerado hacer muchos ojales, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ingresé primero el cordón, por eso dejé uno sin hacer este. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Miren, simplemente voy a tejer, voy a empezar a tejer de la siguiente manera. Volteo mi tejido de esta manera y voy a tejer la campanita. Voy a tejer la campanita, la otra. ¿Cómo lo hago yo? Yo tomo mi tejido, tomo mi hebra de color mostaza, en este caso, ¿cierto? Voy a tomar mi hebra, acá tengo el ovillo, miren. Y voy a hacer un anillo mágico. Ustedes saben que yo siempre tejo de esta manera, con mi anillo mágico. Voy a empezar a hacer la otra campanita, esta. Voy a hacer la otra campanita, espero se vea ahí, se visualice. La voy a dejar ahí para que ustedes puedan observar. Entonces, voy a hacer mi anillo mágico de esta manera. Nuevamente lo voy a repetir para que ustedes puedan ver, tener visibilidad. Espero yo corro un poquito esto para acá. Ok, ahí. Voy a hacer mi anillo mágico de la siguiente manera, así. Meto el crochet por ahí. Traigo hebra. Giro y paso por esa cadenita. Miren chicas, entonces como pueden ver ahí tengo mi anillo mágico. Voy a hacer 12 puntos alrededor, ¿cierto? 12 puntos bajos tejiendo normal de la siguiente manera. Ingresamos por el anillo por la mitad y hacemos, miren. 1, 2, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Recuerden que voy a hacer 12 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Llevo 11 y 12 puntos bajos. Recuerden, voy a hacer esta vez 12 puntos bajos. Miren, tengo mi anillo. Este es el que es conocido comúnmente como el anillo mágico. No lo voy a cerrar todavía. Voy a tomar mi cordón, el que no he hecho, este. Entonces por ahí voy a pasar el cordón. Entonces me voy a ayudar de la aguja. Miren mi anillo donde lo tengo, miren. Mi anillo está así. Simplemente voy a pasar este cordón por acá. Me ayudo del crochet, ¿cierto? Pero ojo, la parte derecha debe quedar mirando hacia mí. Esto debe quedar mirando hacia mí. Muy importante eso. Entonces paso, miren, pongo, ¿sí ven? Así. Y simplemente con ayuda del crochet voy a sacar ese cordón por ahí. Esto es simplemente como para ayudarme. Lo dejé de pronto muy largo, pero no se preocupen, esto no pasa nada. No les va a afectar en el tejido nada. Simplemente ustedes van a pasar todo esto por acá. Todas estas hebras, bueno, lo dejé muy largo. Ahí me disculpan si de pronto, pero no pasa nada, miren. Entonces voy a dejar mi cordón acá. Bueno, es que tengo todas estas hebras aquí. Ok, miren. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren. ¿Sí ven? Miren. Miren dónde tengo el anillo, miren. Mi anillo mágico con 12 puntos. Pasé por ahí el cordón. Entonces ahora voy a proceder a... Bueno, acá se me está zafando uno. Recuerden que son 12 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se me zafaron 3 de hecho, o varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 12 puntos. Los voy a completar acá en este momento. 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? Recuerden, 12 puntos bajos. Ustedes saben que yo no tejo así, yo tejo agarrando la aguja como si fuera un lápiz. Me gusta más, esta técnica es mucho más rápida. Considero pues yo esta. Falta un punto, entonces miren. 12. Ahora, ¿qué hago? Simplemente, miren cómo tengo el cordón. Voy a mover un poquito para acá. Hice el anillo mágico de 12 puntos. Pasé por ahí el cordón. Ahora voy a ajustar esto. Lo voy a ajustar lo más apretadito que pueda porque ya tengo el tamaño ideal. ¿Sí ven? Entonces el anillo mágico, el cordón atraviesa el anillo mágico. Miren, no hay ninguna complicación ahí. Entonces simplemente voy a empezar a tejer, a trabajar en espiral, como si fuera a ser la base de una mochila, pero vamos a picar el primer punto, 3 4 5 6. Ok, voy a mirar el primer punto, miren. Me paro en el primer punto, busco el primer punto, me paro ahí. Miren esto, ¿cierto? Tengo dos hebritas. Voy a correr un poquito esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, esto también tengo que llevarlo por dentro, esta hebra corta. Entonces, inmediatamente aquí, ahí voy a ingresar el cordón, el color gris, porque este me va a servir de alma, el color gris. Dos hebritas, miren, dos hebras. Entonces voy a ir arrastrando, pongo esa hebra gris encima del mostaza, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, miren, lo puse simplemente encima. Ok, ahí. ¿Qué voy a hacer? Miren, entonces voy a cerrar ese punto y voy a dar dos puntadas, miren, con el cordón ahí, dos puntadas en cada punto. Dos, tres, cuatro. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, ¿cierto? Cuatro puntos. Eh, y voy llevando la hebrita corta dentro del tejido también, recuerden eso. Es muy importante que hagan eso para que no se les vea esa hebra por ahí. Entonces, 4, 5, 6. Miren, 6 punticos. Voy sacando hilo porque me quedo corto, entonces voy sacando hilo. Estoy grabando desde una mesa, pero a veces se me desenfoca un poco la cámara, ¿cierto? Voy a dar entonces de a dos puntadas, tomando la pestañita de atrás, recuerden, la pestañita de atrás. Entonces, ¿cuánto llevo? 2, 4, 6. Entonces, en esta siguiente vuelta debo tener 24, 6, 7, 8, porque empecé con 12 puntos, entonces estoy haciendo los aumentos. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Voy girando mi tejido, me voy ayudando de este dedo para ir girando el tejido. 18, 18, 19, 18, 19, 20. ¿Sí?
Entonces voy sacando hilo porque me quedo corto. Estoy cerquita de la mesa, entonces el hilo está encima de la mesa. 21, 22, 23 y 24. Bueno, acá sí. Creo que acá lo voy a hacer acá. Listo, acá ya tengo los puntos. Entonces, muy importante, les voy a decir esto lo deben de tener muy en cuenta, y es que mi parte, en la parte derecha debe quedar viéndose hacia mí, miren el derecho y el revés, ¿cierto? Esto es la parte interna de la campanita, entonces esto es lo que debe verse hacia mí. Ya tengo los aumentos necesarios, entonces simplemente ahora voy a cambiar de color y voy a dar una vueltica en color gris, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Dejo ese último punto sin cerrar, cambio de color a gris e inmediatamente voy dando las puntaditas que necesito. Mire, esta hebra es la que quedó del principio, del comienzo de, del, del alma gris. Entonces, ¿qué hago? También la voy a arrastrar para que no se me vea, mire. Entonces la meto dentro del tejido. Es muy fácil, la verdad, no tiene complicación alguna. Entonces, miren, simplemente me voy dando una vuelta en color gris. 24 puntos. Ya no hago más aumentos a partir de ahora. No necesito hacer más aumentos. ¿Sí ven? Así. Espero lo estén entendiendo muy bien. La verdad es que es muy fácil, me encanta esta técnica. Hay otra técnica que es para elaborar esto, pero hoy vamos a hacer esta, que es la más fácil a mi parecer. Entonces yo voy a hacer simplemente puntos, ya no aumento más, necesito que el forrito, la campanita, se encoque. Necesito que esta campanita se encoque, miren, ahí ya se empieza a encocar, pero yo de todas formas debo sobarla un poquito. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy dando las puntadas, en este caso son 24 puntadas, pero ya esto depende del grosor y del tamaño de sus flecos. Previamente yo he cortado los flecos, yo los he cortado, entonces ya les muestro. Miren, entonces yo simplemente estoy dando las 24 puntaditas, voy arrastrando el hilo del inicio. Bueno, ahí a veces se desenfoca y me disculpan, estoy haciendo esto, miren, la campanita, estoy dando una vueltica en gris, luego sigo con una mostaza, luego una gris, una mostaza y así me voy a ir yendo hasta tener 9 vueltas aproximadamente. Creo que son 9 o 8. De todas formas yo la voy mirando con la que ya tengo hecha. Muy importante eso, que sigan el paso a paso, es muy fácil. Espero lo hayan entendido el comienzo. Miren, así va quedando mi campanita. Entonces me voy a ir yendo. eh, Recuerden, llevando todas las hebritas por dentro, que no me quede nada por fuera porque queda feito, ¿cierto? Queda bastante feo cuando quedan esas hebras volando por ahí. O si yo quiero, las corto un poco y las quemo, las escondo, ¿cierto? Listo, terminé la vuelta número... Miren, entonces ahí está, miren. Entonces ahí cambio de color nuevamente. Voy a dar una vueltica. A veces se me desenfoca mucho la cámara. Ahí me disculpan ustedes. Pero, ok. Y más cuando es un directo, se me desenfoca mucho. Listo, voy a dar una vuelta con color mostaza ahora. Ahí, mire. Voy a dar una vueltica con color mostaza. Me voy a ir yendo con el color mostaza, llevando todas esas hebritas, en este caso el gris. Y la colita pequeña que me quedó del comienzo, estoy dando una vueltica en color mostaza. ¿Cierto? Entonces me voy a ir yendo. Muy bien. 3. Ya no necesito contar puntos porque la verdad no necesito puntos. Simplemente estoy dando vuelticas. Voy dando vuelticas.
Y otra recomendación que yo les doy es que vayan sobando esto, porque miren, si ustedes no hacen esto, se les va encocando muy rápido, entonces va a quedar muy cerradito. Espero lo estén viendo muy bien. Sí, voy a continuar primero con esto y después les muestro la gasa, cómo les voy a explicar paso a paso cómo lo van a hacer ustedes, pero por ahora estoy con el tema de las campanitas. Aquí tengo la gasa, pero más adelante se las muestro, ahorita se las muestro, pero yo no me puedo saltar este paso porque hay gente que lo está siguiendo. Entonces todo en orden, ¿cierto? Yo no puedo saltarme este paso sin haberlo explicado bien. ¿Ok? Entonces espero me entiendan un poquito el tema, este tema de el orden, el orden. Entonces aquí miren, acá eh, se me enreda un poquito esto porque las dejé muy largas. Dejé muy largo esto, pero bueno, prefiero dejarlo largo y no que se me quede, ¿cómo se dice? No que me quede faltando cordón. Bien, entonces recuerden, voy a seguir dando una vueltica con el mostaza. Voy a seguir dando una vueltica con el mostaza. Espero lo estén viendo muy bien. Es una vueltica en gris, luego una en mostaza, una en gris, una en mostaza, intercalando estas dos. Miren lo que yo les digo, miren. Es muy importante ir sobando esto de a poquito para que el tejido se vaya abriendo un poco. Muy importante, una recomendación que yo les doy es que vayan poniendo dos dedos así para esta es la medida perfecta de la campanita, ¿cierto? O del forrito de la borla. Ya voy llegando al final de esta vuelta. Esta vendría siendo la 1, la 2, la 3, la 4, la vuelta número 4, en color mostaza. Sí, sé que las tengo un poquito abandonadas, pero es por el tema del... Ahí me disculpan ustedes, chicas, porque las tengo un poquito abandonadas. Me han hecho comentarios, pero no he podido responderlos porque me interesa mucho que ustedes puedan entender un poquito. Si ya lo saben hacer, pues mucho mejor, pero esto es para las personas que de pronto a lo mejor no sepan esta técnica y se les dificulta. La verdad es que es muy fácil, no necesita, no es complicado, no hay mucha complicación, pero sí es de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí voy terminando la vuelta número 4, miren, llego al desnivel o al pegue, a lo que llamamos pegue, ahí. Ese último punto lo dejo sin cerrar, como pueden ver ustedes ahí en pantalla. Cambio nuevamente a gris, ustedes pueden hacer otros diseñitos en los forros, hay mucha variedad de diseños, es infinita de hecho, pero yo decidí hacerlo así porque me parece muy lindo, estas líneas me parecen muy lindas y sencillas sobre todo. A mí me gusta todo lo sencillo, entonces me gusta que sea así, no tan recargado de cosas. Bueno, ahora voy a dar una vuelta en gris, punto por punto, entonces meto en la pestañita, ustedes saben que las mochilas guayú las tejemos tomando la pestañita que está atrás del tejido, miren así. ¿Cierto? La pestañita que está atrás del tejido. Entonces yo me voy a ir yendo punto por punto. Voy a sacar hebra del gris porque me quedo corto. Me quedo corto de la hebra gris. Entonces voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. Como pueden ver ustedes, miren cómo tengo el cordón. Todavía lo tengo ahí sin los flecos. Entonces, bueno, la verdad es que esto queda muy hermoso. La verdad, esta técnica me gusta mucho porque le da un toque más elaborado a la mochila, más prolijo. Espero estén disfrutando mucho del video, del directo. A mí me encanta mucho hacer directos porque me conecto con ustedes mucho. Me encanta estar pues con ustedes. Entonces, como pueden ver, así va quedando. Entonces, son aproximadamente, tiene que quedar de la misma medida que esta. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8 vuelticas. Entonces yo llevo por ahora 5. Me quedan faltando 3, ya casi terminamos ¿cómo se dice? Esta cabecita, esta campanita. O cabecita, forrito. Hay muchos nombres para esta técnica. Recuerden que los diseños también los podemos emplear para la campanita. Hola Lucy, buenas noches, bienvenida. Bueno, ya las saludo a todas porque yo sé que han llegado en orden. Entonces ya en estico voy a dar el saludito para todas porque se lo merecen. Voy a nombrarlas a todas, sin excepción de ninguna, ¿verdad? Todas las voy a nombrar. Miren, terminé la vuelta número 5. Bueno, pero ahí dice Lucy, no sé. Por eso le dije Lucy, porque ahí dice Lucy. Ahí me disculpa. Bueno, recuerden, miren, voy en la vuelta número 5, me ayuda un poquito para ir abriéndolo, que no se me cierre mucho. Muy importante que no se me cierre. Entonces, este último punto, miren, ya les muestro a cuál punto me refiero. Muchas gracias por estar conectada. Miren, chicas, entonces ese último punto, y chicos, porque también hay hombres aquí, dejo ese último punto sin cerrar, como pueden ver. Voy a hacer cambio de color con mostaza. Entonces voy a dar una vueltica en mostaza, la número 6. Y me quedarían faltando 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, voy sobando porque se me cierra un poco, miren. Debe quedar así, debo confirmar con 2 dedos. Esta técnica la aprendí y la recomendación que yo les doy es que siempre vayan colocando 2 dedos adentro para que el tejido no se les cierre. Es muy importante eso. De pronto hay personas que no se les cierra, pero a mí sí se me cierra porque yo tejo muy apretadito. Entonces, sí tengo que tener cuidado de que no se me vaya a cerrar porque este precisamente va a ser el forro de la borla. Ahí me disculpan, moví un poquito la cámara, lo siento. Ok. Vale, voy a terminar esta vuelta número 6, sigo la 7 y luego la 8 y ahí nos vemos, ¿cierto? Entonces esta es la 6 con mostaza. Viene la séptima vuelta con gris. Séptima vuelta con gris. Bien, ese último punto, recuerden, lo dejo sin cerrar, pero voy a sobar un poquito acá. Necesito sobar un poquito esto acá, porque no quiero que se me cierre. ¿Sí ven? Entonces cuando yo hago esto, el tejido se empieza a abrir nuevamente, meto 2 dedos y me queda perfecto, mire. Recuerden que estamos haciendo las campanitas, lo voy a dejar nuevamente ahí para que tengan visibilidad, puedan observar en detalle cómo queda esa campanita. Ustedes pueden hacer los diseños que quieran, no solamente estos, no, simplemente les estoy enseñando una técnica que he aprendido y me gusta mucho. Bueno, de hecho hace mucho tiempo la aprendí, pero no la había puesto en práctica. Entonces aquí estoy, miren. Ese último punto lo dejo sin cerrar y hago una vueltica en gris. Voy a dar una vueltica en gris ahora sí.
De todas formas meto mis dos deditos y siento que se me está cerrando el capuchón y así me doy cuenta de que pues voy bien, ¿cierto? Cuando puedo ingresar dos. Miren, así me va quedando. Bueno, me estoy demorando un poquito porque quiero que a ustedes les quede muy claro cómo se hace esto. Si ya lo saben hacer, pues mejor. Pero esto es más que todo para las personas que no lo saben. Ay, ok, otra vez moví la cámara. Vale. ¿Cierto? Entonces, como pueden ver, voy yéndome, dando puntada tras puntada. Y me quedaría solamente la última vuelta en color mostaza. Para hacerlo más interesante, lo que a mí más me gusta es poner los flecos. Me encanta eso. Todo en general me gusta, pero los flecos, colocar los flecos es lo que más me gusta. Para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Recuerden, metan los dos dedos para que no les vaya a quedar pequeñito. Muy importante eso. Y continúan. Ahora sí, vamos a entrar a la última vuelta. A la vuelta de finalización de esta campanita. Meto los dos dedos, perfecto, el grosor necesario, no me queda cerradito, nada. Me queda apenas preciso. Bueno, llegamos a la vuelta número 8 con el mostaza. Damos una vuelta con mostaza. Espero se esté apreciando muy bien lo que yo estoy elaborando. Recuerden, simplemente van tejiendo punto por punto sin aumentar. Bueno, voy a sacar hilo porque necesito, me estoy quedando corto nuevamente de hilo. Y como estoy pegadito a la mesa, entonces se me dificulta un poco, pero no es más. Simplemente es un tema de la mesa y del hilo, no es más. Pero yo necesito más hilo, entonces ¿qué voy? Voy sacando hilo de acá, necesito mostaza. Entonces simplemente voy jalando del hilo del ovillo mostaza. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Gracias por estar aquí conectados el día de hoy. Quisiera ver, bueno, voy a leer comentarios. Tengo que leer comentarios porque nos han dejado saluditos a todos. Cambiando de tema, me di cuenta del temblor que hubo en México, entonces me preocupa un poco eso. Ha estado temblando mucho por esta región en América, ¿cierto? Entonces hay que estar un poquito atentos a, a estos problemas sociales. Bueno, voy a continuar aquí, ya voy llegando al final. Bueno, eso creo, sí. Voy a correr un poquito esto para acá, exacto, para tener mayor comodidad a la hora de ir trabajando mi campanita. ¿Cierto? Miren, simplemente estoy dando vuelta por vuelta con el cordón dentro de la campanita.
Ok, ahora sí vamos a llegar al final de la vuelta. Entonces, miren, les voy a dar una recomendación breve. Yo siempre hago esto, sobo la vueltica para que, miren, entonces metan los dos dedos, meten los dos dedos y así se dan cuenta que les queda perfecto. Ese último punto, mostaza, el último punto mostaza, aquí, un enredito, ¿cierto? Entonces esto lo voy a poner para allá. Entonces, miren, el último punto mostaza, les os voy a decir, lo vamos a tejer, pero lo vamos a tejer con la cadena completa. Miren, les voy a mostrar ante ustedes ahí. Tomo el punto completo. Espero se esté viendo muy bien. Bueno, voy a tomar el punto completo. La cadena completa. Hago esto y hago un punto bajo, ¿cierto? Dejo. Bueno, entonces voy a pasar nuevamente por esa cadena así. Y voy a dejar un tramo para coser. Lo mismo, debo dejar de alma la misma distancia. Miren, tengo mi capuchón acá, miren. Y dejo un tramo de alma y un tramo del hilo con el que venía tejiendo, ¿cierto? En este caso el mostaza. Corto. Ahí corté, perfecto. Ya estos hilos no los voy a necesitar por ahora. Los dejo a un lado, los reservo. Entonces, previamente, miren, entonces ya tengo aquí, saco, tomo mi, miren, así queda mi capuchoncito, mi campanita. Tomo los flecos, yo los he cortado previamente. Los he cortado previamente. Miren, acá los tengo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo. Ok, voy a cortar un poquito de esto porque, uy, pero sobró mucho. Bueno, no pasa nada. Listo. Entonces, tomo mi cordón. Recuerden que hemos dejado un tramo para anudar. Esto es para anudar. Tomo mi cordón. Entonces, miren, les voy a mostrar qué hago yo. 2 con 2, ¿cierto? Porque es un cordón de 4 cabos. Entonces, ahí voy a ubicar mis flecos de esta manera, miren, así. Bueno, voy a bajar un poquito para que ustedes tengan visión, una mayor visión de lo que estoy haciendo. Entonces, simplemente puse los flecos encima, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, ahí, ¿cierto? Trato de que me queden parejos, o sea, hago esto. Voy a anudar ahí, anudo, ¿cierto? Voy a anudar ahí con 2 o 3 nudos. Voy a hacer entonces 2 o 3 nudos. Bueno, acá se me dificulta un poco porque no tengo quien me sostenga, pero no pasa nada. Miren. Hago 2 o 3 nudos ahí. Muy fuerte, es muy importante que esto quede fuerte, full resistente, que no se desarme nunca. Nuevamente hago otro amarre, otro. ¿Cierto? Miren, así está. Entonces, miren, tengo mis flecos anudados. Volteo esto para acá, así, que los nudos queden para adentro, ¿cierto? En lo posible. Entonces yo peino, organizo muy bien esto. Y ahora viene lo interesante, lo bueno. Ahora viene lo que es muy bueno y es, yo no necesito anudar acá con nada como lo hacemos normalmente. Normalmente hacemos un nudo acá, ¿cierto? Con una hebra amarramos acá, pero no, con el capuchón yo lo voy a ir bajando. Ahora sí puedo bajar esto, voltear esto ya para que tengan mayor visión, porque creo que estaba, ¿cierto? Estaba trabajando. Ok, entonces bajo el capuchón, esta campana, forro, y simplemente paso por ahí, miren. Y se van a dar cuenta ustedes lo práctico y bonito que queda en la campanita. Una cosa muy importante es que no pueden perder de vista estos dos hilos largos que dejamos al comienzo. Muy importante no perder de vista estos hilos que dejamos al comienzo.
Di 50 vueltas aproximadamente, 50 vueltas dejé para los flecos. Pero esto, como les digo a ustedes, esto es opcional. Estos flecos se hacen, ustedes los pueden hacer muchos más gruesos o más delgados, o sea, el grosor del fleco. Entonces, miren, esto que dejamos de alma, este hilo gris, bueno, voy a bajar un poco más acá para que ustedes puedan entender a lo que yo me refiero con el alma. El alma es este, miren. Pues porque nosotros tejimos esta vuelta con el mostaza, entonces el alma vendría siendo el gris este. Por eso dejé estas dos hebras largas. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente voy a tirar de esta, ustedes se van a dar cuenta, esta técnica es maravillosa. Lo digo de esta manera porque me encantó esta técnica y es yo jalo esto. ¿Y qué hace esto? Simplemente eh, asegura asegura los flecos, los asegura. Miren, entonces yo hago acá. Miren, entonces voy a proceder a anudar. Miren, amarro estos dos, entre ellos mismos, entre el mostaza y el gris, voy a anudar. Voy a hacer uno, miren, uno y dos. Dos vuelticas ahí. ¿Sí ven? Nuevamente lo voy a hacer para que quede claro, ¿sí? Tengo los dos hilos, el alma y el mostaza. Así, de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Miren, simplemente voy a anudarlos entre ellos. Doy una con el gris y dos, o con el mostaza, como quieran, ¿cierto? Este nudo me permite tener una mayor, bueno, acá, bueno, voy a hacerlo nuevamente, pero voy a jalar un poquito el alma para que se me apriete mucho acá y no me quede un espacio, ¿cierto? No me queden huecos ni nada. Ok, voy a anudarlos entre ellos nuevamente. Uno y dos, ¿cierto? Dos, aprieto muy bien. Bueno, pero es que acá, ¿sabe qué pasa acá? Me pasa algo y es que no siento como muy... ¿Dónde tengo mi aguja? Ok, acá la tengo. Esto es muy importante que se aseguren que quede muy apretadito porque esto ya, una vez que ustedes tengan anudado, es muy complejo. Es muy complejo desatarlo. Entonces, desde un comienzo, asegúrense de que esto acá quede full apretado. Es muy importante que se enseñen a trabajar bien, o sea, a trabajar las cosas bien, hacerlo bien. Porque si ustedes no aprietan esto, entonces van a correr el riesgo de que este capuchón o esta campana se vaya para arriba. Entonces esto hay que evitarlo en lo posible. Bueno, ahí me disculpan por el sonido de fondo. Es el perro de mi vecino, pero la perrita está en celo. Entonces todos los días nos tenemos que aguantar ese ruido, ¿verdad? Ok, entonces ahí nuevamente me voy a asegurar más bien, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a dar una vueltica. Voy a llevar este para acá. El gris. El gris, que es el que va de alma. ¿Cierto? Le voy a dar una vueltica acá. Y ahora sí procedo a anudar acá. Voy a anudar con el mostaza en este momento. Lo voy a anudar entre ellos dos. Y ahora sí me puedo asegurar de que me quede un poquito más. eh, uno. Hay que jalarlo para que quede acá apretadito, miren. Queda totalmente ajustadito ahí, miren. Entonces por eso hay que jalar el alma, porque si ustedes no hacen eso, eh, les voy a mostrar, miren, ¿sí ven? Queda bastante apretadito acá, no se ve casi el espacio. Bueno, acá sí se me vio un poco. Ay, pero es que no sé qué me pasa aquí. Me pasa algo y es que, eh, bueno, me están llamando, no puedo contestar ahora. Agradezco su espera. Están llamando nuevamente, pero no puedo atender. Cierto, muy importante que quede esto full apretado, esto. Entonces yo jalo el alma nuevamente, lo jalo mucho más, le doy una vueltica por acá. Y me aseguro de que sí, ahora sí me pueda
anudar bien esto acá. Es la única vez que ustedes pueden jalar el alma cuando están haciendo esto o cuando van a hacer la vueltica de levantamiento. Entonces doy 1, con 2 o 3 vueltas es más que suficiente. Ay, me disculpan por mover tanto la cámara, pero es que me es imposible grabar de otra manera. Si grabo afuera, hay mucho ruido de fondo, la música, el perro, bueno, hay muchas cosas que, ¿cierto? Miren, ahí entonces anudé, nuevamente doy otra vueltica, otro amarre. Y ya les voy a mostrar el resultado de esto, de hacer esto. Bueno, ahí tienen, miren, ahí tienen su campanita. Les voy a mostrar cómo quedan estas hermosas campanitas en nuestras borlas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a emparejar un poquito esta borla con ayuda de mi tijera. Voy a anudar, a emparejar mis flecos, más bien, o mis borlas. Yo le digo borlas, pero hay quienes les dicen. Entonces, con mucho cuidado, obviamente de no irse a cortar los dedos, porque uno no falta el que de pronto ¿cómo se dice? Se eleve un poco. Y de pronto por equivocación, listo. Entonces ya tengo mis flecos ahí cortaditos. Bueno, aseguro que me queden lo más parejo posible. No tiene que quedar perfecto. No tienen que quedar perfectos, pero sí por lo menos presentables, ¿cierto? Acá me quedó un poquito más largo. Voy a cortar un poco más. No es mucho material que desperdicié, la verdad es que no. Les voy a mostrar lo que me sobró. Este poquitico de pelitos no es mucho, miren. Fue lo que me sobró, pero ahí ya tienen sus campanas. Bueno, espero se esté viendo ahí lo que hice, lo que acabé de hacer. Entonces con el amarre se dan cuenta que queda apretadito ahí abajo y nos aseguramos de que queden los flecos bien anudaditos. Bueno, entonces les voy a mostrar ahora sí la gasa, pero antes de mostrarles la gasa elaborada, les voy a comentar, les voy a saludar, pegar un saludito a todas. Miren. Estas son las campanitas, las muy conocidas campanitas que le hacemos a las mochilas. Entonces voy a leer rápidamente comentarios por aquí, interesantes, por cierto, porque hay mucha gente que ha comentado. Muchas gracias por eso. Un saludito para Julia Martínez, para Flor Ángela Rangel, para Asmiriam Manzanilla, me encanta ese nombre, Asmiriam, vea pues. María del Carmen Ramírez, un saludito enorme para Olivia Herrera, qué bueno técnica para mejorar. Gladys Duarte, buenas noches. Angélica Gutiérrez C, para Zulay Galvez. Hola Andrés, buenas noches, gracias por compartir todas esas hermosuras, Dios te bendiga grandemente. Gracias Malva Ibáñez. Ahí me disculpan si estoy moviendo mucho la cámara, pero es porque estoy tomando el celular y estoy leyendo los comentarios, ¿cierto? Para Claudia Sánchez, hola Andrés, me alegra saludarte, me gustaría mostrarle la mochila que terminé ayer, pues no es propiamente mochila guayú, pero se asemeja un poco y además creo que me quedó linda. Entonces, bueno, por el WhatsApp me la puedes enseñar. Muy buenas noches, Griselda Hernández. Esneda Aldana, buenas noches. Yolima Muñoz, gracias por los comentarios, Yolima Muñoz y Esneda Aldana. Flor Ángela Rangel, gracias por enseñarnos la técnica para las borlas. No la sabía, Dios te bendiga, Andrés. Obviamente les comento que esta no es la única técnica. Yo tengo una muestra aquí de otra que hice. Ustedes la pueden tejer aparte. Ustedes pueden hacer las campanitas por aparte y luego ingresar. La diferencia de esta a esta es el cordón. Es decir, esta tiene cordón de alma, le ingresé cordón, entonces como pueden darse cuenta la puntadita queda un poquito más gruesa, pero es la misma técnica, ¿cierto? Tejiendo, hice 12 puntos en un anillo mágico y en esta segunda vuelta hice los aumentos en todos los puntos y usé el cordón, recuerden. Esta la tengo de muestra, le quería mostrar a ustedes esta que hice. Esta tiene el cordón que yo siempre empleo para mis mochilas, ¿cierto?
Bien, voy a seguir leyendo comentarios. Gracias nuevamente por los comentarios. Emilia Cifuentes, muchas gracias. Buenas noches, por favor, nos muestra cómo quedó la gasa. Listo. Lucía, hola Andrés, es la primera vez que estoy en un vivo en un video de YouTube. Muchas gracias. Olga Idarraga, Ludis Herrera López, Gladys Duarte, ¿cuántas vueltas dio para hacer los flecos? Bueno, como les había comentado, esto es a decisión personal, o es a gusto personal. Yo le di más de 50 vueltas, ¿cierto? Con los dos colores, o sea, 4 hebras, 50 vueltas. Yo envolví en una tablita, yo envuelvo y así saco los flecos, ¿cierto? Hola, buenas noches, mi cuenta, ¿cómo estás? Muy buena técnica esa de jalarle el alma para que quede así perfecta. Queda perfecto así. Quedan muy lindas las borlas con muchos flecos. Para mi gusto quedan hermosas. Sí, a mí me gustan así bastante pomponudas, borludas, o sea, esto así bastante. Me encanta cuando son así porque se ve más llamativa la mochila. Más adelante les voy a enseñar una técnica que es con unas campanas así triples, ¿cierto? Vamos a hacer una borla acá, otra acá y otra más abajo. Esta es otra técnica que también podemos emplear. Dice, quiero ver la gasa, listo, ya les muestro la gasa, qué lindo le quedó, me gustó. Bueno, a mí siempre me quedan lindas las cosas, mentiras no. Entonces, así, miren qué belleza quedó, me estaba mostrando donde no era, ahí me disculpan, tenía el tejido para arriba y es acá, miren. ¿Sí ven cómo queda bonito? Recuerden, no es el único diseño, es la técnica, ustedes lo pueden emplear, miren, tienen 8 vuelticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8 vuelticas. Ahora sí, a lo que me están pidiendo mucho y es, voy a reservar un poquito la mochila, la voy a dejar acá a un lado y les voy a enseñar la gasa, pero, tengo para decirles a ustedes que no está totalmente terminada. Miren, esta es la gasa, esta es mi gasa, ¿cierto? Esta es mi gasa, es una gasa totalmente sencilla, pero es muy linda, es tejida totalmente con la técnica de la mochila y los bordes son redondeados. Esto es lo que les quería explicar básicamente cómo logramos estos bordes redondeados. Entonces voy a hacer la demostración rápidamente con una muestra a escala. Una muestra a escala. A mí me interesa es que ustedes aprendan, la verdad es que sí. Y quiero ver los resultados de sus mochilas. Entonces tomo mi hilo, entonces les voy a hacer una muestra pequeñita, eso sí. Ustedes van a hacer una cadeneta de 110 centímetros que mida por lo menos 110 centímetros. Voy a empezar a hacer una cadeneta base. Yo siempre empiezo las cadenetas de esta manera. Envuelvo y acá hay muchas técnicas. Por lo general empieza uno con un anillo, con una cadena deslizada, pero yo lo hago de esta manera. Entonces voy a hacer, esto es a modo de recordarles cómo lo hice yo. Vamos a hacer de cuenta que voy a hacer una cadena que mida 110 centímetros. Entonces aquí estoy haciendo la demostración rápidamente a escala. No es una medida exacta, o sea, no es una medida grande, pero les quería mostrar la técnica para que no haya confusión y de pronto digan que yo no les expliqué, ¿cierto? Porque a mí sí me interesa explicarles todo a mi manera, claro, porque pues cada uno enseña a su manera, como sepa hacerlo. Otra cosa, estoy tejiendo con la aguja número 2, pero ustedes pueden emplear la 1 o la 3. Ya es decisión de cada quien tejer con ese número de agujas. Lo digo porque hay personas que me preguntan con qué número de aguja tejo yo. Esta vez estoy tejiendo con la número 2, pero en otras ocasiones he tejido con la número 3 e incluso he tejido con la número 1. Bien, entonces aquí ya tengo, vamos a hacer de cuenta que esto mide 110 centímetros, esta cadena. Inmediatamente tomo mi hilo gris, que va a ser el alma. Es muy importante que usen hilos de alma. Entonces me voy a ir, bueno, rápidamente me voy al primer punto. O sea, busco la primer cadenita, no acá, sino en el siguiente punto. Dejo ese punto sin cerrar e inmediatamente, lo digo así, e inmediatamente ponen encima el cordón, perdón, el hilo de alma, en este caso el gris, cierran ese punto y simplemente se van yendo
punto por punto. Esto lo hice en punto bajo, esta gasa que tengo yo acá que les acabé de enseñar. Ok, se van a ir simplemente punto por punto en punto bajo. Ahí no se ve pues porque estoy empezando, pero bueno, vamos a ir arrastrando el hilo gris como el alma. Muy importante eso, mire, lo llevo por dentro. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos la cadeneta que mide 110 centímetros como mínimo, máximo 115. Les recomiendo que sea de estas medidas para que no vayan a tener dificultad y no les vaya a quedar muy corta la gasa. Claro, esto depende también si la persona es muy voluptuosa, es muy, por así decirlo, no hay otra palabra para decirlo. Miren, entonces estoy dando puntos bajos sobre esa cadeneta, recuerden, sobre esa cadeneta vamos a hacer los puntos bajos, muy importante. Obviamente ustedes pueden trabajar con palote o con medio punto, ¿cierto? Medio punto alto. Pero yo decidí hacerlo así porque considero que me queda más cerradito el tejido. Simplemente me estoy yendo punto por punto en punto bajo sobre esa cadeneta que mide 110 centímetros. Una vez que ustedes llegan a la esquina, ustedes van avanzando, obviamente hay que ir avanzando. Entonces, vamos llegando al final de esta cadeneta. Es muy fácil esta técnica de la gasa, me encantó. Esta técnica es muy rápida. En una tardecita uno la termina. En una o en dos sentaditas que ustedes le dediquen, ustedes la terminan. Vale, entonces estoy llegando al final de la cadeneta base, estoy enfocando, trato de enfocar para que ustedes tengan visión. Llevo el hilo gris por la mitad, no se preocupen que esto después se esconde también esto. Entonces eso no se va a ver. Yo simplemente voy avanzando, avanzo, avanzo y avanzo así sucesivamente para no estar repitiendo, ¿cierto? Llegué a la última cadena. Llegué a la última cadena y en esa cadena, lo voy a decir así para que no te haya confusión, en esa cadena vamos a hacer 5 puntos. Esto con el fin de que de darle una forma redondeada. Entonces ahí llevo ya uno. En ese mismo vuelvo e ingreso ahí mismo. Uno, dos, tres, cuatro y 5, ¿cierto? Entonces se van a dar cuenta ustedes la forma redondeada que toma. No se preocupen que esto pues no se va a notar mucho, ese agujerito ahí. Listo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy a regresar por debajo, miren. Ahí está la cadena, ¿cierto? Entonces tratando de picar donde piqué, o sea, enfrentando punto con punto, miren, entonces acá hay un punto, mírenlo acá. Ahí mismo ingreso la aguja y tejo otro punto, pero esta vez por debajo y se van dando cuenta la forma tan bella que queda, redondeadito ahí. Entonces, esto simplemente fue lo que hice todo el tiempo, es decir, llegué a una esquina, hice los 5 aumentos o los 5 puntos en uno, en el punto de la mitad es muy importante. Miren, voy arrastrando todo nuevamente, voy arrastrando. Vamos a hacer de cuenta, estamos haciendo de cuenta más bien que esta cadeneta, que esto mide 110 centímetros, que la cadena que hicimos mide 110 centímetros. Me voy a ir yendo por debajo del tejido, miren así, enfrentando punto con punto para que me quede parejito. Enfrento punto con punto para que me quede parejo. Y esto simplemente lo repetimos todo el tiempo hasta tener las vuelticas. Yo hice 3 vueltas, les voy a mostrar. Pero fui intercalando los colores, ¿cierto? Es decir, una vueltica en mostaza, luego hice otra vueltica en gris y así, intercalando esas dos vueltas, logré esto. Y como yo les estoy diciendo, esto se logra haciendo los 5 puntos en el punto central, 5 puntos y simplemente
continúo, ¿cierto? No hay complicación alguna. Voy a continuar esto para irles mostrando cómo podemos avanzar, seguir avanzando. Bueno, recuerden, miren, ahí estoy, enfrentando punto con punto, para que no vaya a haber de pronto un agujero ahí o me vaya a quedar una disminución, se me vaya a cerrar el tejido, ¿no? La idea es que quede planito o por lo menos en lo posible planito. Volteo para que no se me vean los hilos, muy importante. Entonces espero estén viendo muy bien así. Una vez llegamos a la esquina, vamos a llegar a la esquina. Cierto, miren, entonces llego al último punto, tengo que buscarlo, enfrentar punto con punto. Y entonces aquí es donde viene el dilema y es que tengo que buscar el punto. Bueno, voy a picar acá, miren, acá pico, en el punto central ahí. Y entonces voy a ir simplemente, ahí voy a hacer 5 puntos, o sea, la forma redondeada, 1. Ahí mismo hago 5 puntos, 2, 3. ¿Sí ven cómo se va formando se va haciendo la forma redondeada? 3, 4. Y por último, hago otro si quiero, pues yo considero que no es necesario. Bueno, dejemos 4. Y entonces simplemente voy a hacer cambio de color en el primer punto de acá. Entonces, ahora si esta hebra corta tengo que irla llevando por dentro. Recuerden que esto fue lo que me quedó. Entonces tengo que irla escondiendo junto al otro hilo. Entonces hago cambio de color, pico en ese primer punto. Bueno, ok, ahí vino que no me esté tomando otra hebrita. Miren, entonces ahí piqué en ese punto, ¿cierto? Pico en ese punto, ahí. Ay, ¿por qué se me desenfoca la cámara? No. Vale, ahí. Entonces cambio de color. Voy a tejer ahora. Ah, ok, pero aquí no es cerrado. Tengo que... Ok, ahí. Nuevamente lo voy a repetir porque aquí me enredé un poquito. Hice los 5 puntos de la forma redondeada en un punto, en el punto central. Nuevamente entonces me voy ahora sí al primer punto de la siguiente vuelta, o sea, acá. Y miren, sin cerrar ese punto, cierro con el gris porque voy a dar una vueltica en color gris, recuerden, en color gris y simplemente recuerden ir llevando todos sus hilos por dentro, incluyendo, miren, entonces ahí cambié de color, simplemente hice esto para darle como un diseño a la gasa. Entonces voy a dar una vueltica con el gris y como pueden darse cuenta ahí queda la forma redondeadita, ¿cierto? Miren, así queda la forma redondeada. Y esta misma técnica fue la que empleé para mi gasa. De todas formas, esto es un ejemplo, es una muestra a escala pequeña. Entonces, bueno, espero lo hayan comprendido muy bien. Y ustedes simplemente van tejiendo punto por punto y lo único que deben hacer es en las esquinas o en el punto central de cada esquina hacer 5 puntos y así logramos la forma redondeada. Bueno, yo voy a dejar esto por aquí porque voy a continuar con la gasa real, con la gasa a medida ya grande, esta. Tengo que terminarla, voy a terminarla en este momento. Entonces yo venía con el mostaza, vengo con el mostaza.
y voy arrastrando mi hilo gris por dentro. Bueno, entonces aquí voy a leer comentarios rápidamente. Bueno, ahí me disculpan si son errores de principiante. Yo soy principiante en el tema de los directos, entonces ahí me disculpan. Entonces, bueno, vamos a poner esta hoja. Voy a poner esta hoja ahí para poder tener una visión más amplia de lo que estoy elaborando, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy a seguir dando puntos bajos en mi gasa. Muchas gracias por la recomendación, Lucía. Voy a tenerlo en cuenta, entonces muchas gracias. No había caído en cuenta que era mejor grabar con algo de blanco, en este caso pues como la mesa es, pero pues me concentré tanto en hacerlo, en hacer esto, que pues no me di cuenta de ese detalle. Muchas gracias, Lucía, por la recomendación, se lo agradezco mucho y se lo valoro, porque es un consejo que realmente es útil, ¿cierto? Es válido. Sin embargo, vea, yo igual así siento que el tejido se sigue desenfocando, entonces no sé. Vale, entonces aquí Silvania, gracias Silvania, obrigado, estoy muy agradecido con ella por el comentario, es de Brasil, muito obrigado, me dice mi amiga Silvania, Silvania o Silvana, a ver, Silvania, Cunha, Silvania Cuna, Cuña. Recuerden que yo debo llevar un hilo de dentro, en este caso el gris, como alma. Son dos hebritas. Miren, igualito se desenfoca. O sea, no, entonces no sé a qué va eso. Se me desenfoca mucho la cámara. He tenido mucho el problema este con el enfoque. He tenido un poquito de problema con el enfoque. ¿Cierto? Entonces, bueno. Voy llegando al final ya de esta gasa. Ya no voy a hacer más vuelticas. La voy a dejar de este grosor. Vamos a ver cuánto, ok, entonces recuerden, en el punto central, 1, 2, 3, aquí en este punto central hacemos el aumentico, pueden ser 3, 4 o 5, 1, 2, voy a dejarlo de 3 puntos, no necesito 4, porque ya es suficiente, miren, entonces él inmediatamente haciendo aumentos en un mismo punto se me redondea, no necesito hacer más nada, más que esto, seguir estas instrucciones. Los únicos aumentos los hacemos, miren, aquí lo hice acá, luego lo hice acá, luego lo hice acá, y así. Así tomó la forma redondeada. Llegué al último punto. ¿Qué hago? Miren, entonces simplemente ese último punto voy a tomarlo completo, la cadena completa, y hago un punto deslizado. Nuevamente me voy al siguiente punto y hago otro punto deslizado.
Y eso hace que me quede un poquito prolijo el final. Nuevamente voy a hacer otro punto deslizado ahí. Entonces así me queda el final, un poquito algo prolijo. Esto igual se cose, entonces miren, así me queda el final. Deslizo 3 o 4 puntos. Yo voy a deslizar otro por aquí. Entonces meto así y simplemente deslizo. Así. Entonces voy a proceder ahora, bueno, voy a envolver acá un poquito. Envuelvo y corto. Bueno, entonces espero se esté viendo muy bien la gasa. Vamos a ver si se ve. No enfoca bien la cámara. Ok, ahí. ¿Cierto? Voy a tomar ahora mi tijera. Corto un poquito, dejo un tramito. Y ok, ahora procedo a esconder esta hebrita. Voy a cortar esta otra. Esto yo no sé por qué me quedó acá. La voy a cortar de una vez acá. Esto lo voy a cortar acá. Y voy a esconder un poquito esto. Aunque no sé, se me ve muy feo ahí. Voy a proceder a esconder esto. ¿Cierto? Ustedes ya, bueno, entonces yo simplemente siempre hago esto. Con ayuda de un crochet voy escondiendo. Esto es muy importante, miren, es muy importante que a la hora de coser quede así. ¿Cierto? No es mucho, no pasa nada. Entonces yo voy escondiendo esto por acá, miren, voy a llevar esta hebra por acá. Ay, ¿por qué no se enfoca? Ay, bueno. Ay, ok, ahí, ¿cierto? No. Ok, ¿qué pasa? Ahí se enfocó, listo. Entonces recuerden que voy a ir llevando ese hilo por acá, por estos punticos que ya he hecho previamente, esta vueltica. Entonces yo voy escondiendo esa hebra por ahí. Y eso es todo, hemos acabado la gasa. Es una técnica muy básica, pero muy útil para los principiantes. Ya la técnica de los cordones, pues es un poquito más complejo, toma más tiempo, o la técnica del paleteado. Yo opté por esta técnica porque para mí es mucho más rápida. Y de todas formas, este bolso estará a la venta por si quieren. Yo quemo esto después, este hilito que se me ve acá un poquito. Voy a proceder a quemarlo. Bueno, si es que encuentro la candela, no, yo lo quemo y tengo que quemar esto para que no se me vea. Y yo simplemente voy escondiendo esta hebrita por acá. Yo la voy escondiendo muy bien. Yo voy escondiendo esta hebra. Entonces, ok, voy escondiéndola, recuerden. Tomando bien el punto, que no se me quede una hebra por ahí. Bueno, no necesito llevar todo eso, sino voy a cortar ahora acá a ras. No necesito llevar toda esa hebra, listo, ahí me quedó. Entonces así me ha quedado la gasa, sencilla. Yo quemo esto después, este hilito de por acá. Bien, les voy a mostrar la gasa como queda, con la cadeneta de 110 centímetros, los bordes redondeados. Listo. Voy a leer comentarios rápidamente por aquí. Me encanta el asa tejida. Siento que queda súper prolija, más resistente. Se desenfoca y tu cámara porque se mueve. Cuando esté completamente fija desde tu trípode, ya va a enfocar bien. Pero necesariamente tengo que mover la cámara porque si no, no puedo leer comentarios, ¿cierto? Igual explicas muy bien, se entiende perfecto lo que nos enseñan. Muchas gracias. Pero he tenido siempre ese problema con el enfoque de mi cámara. Entonces, miren, acá está el resultado de las campanitas, cómo quedan con la técnica que previamente les enseñé. Entonces, después voy a coser la gasa. Entonces, simplemente la ubico acá. Voy a ubicar acá
¿cierto? Y coso del otro lado y está la gasa. Voy a ver, ok, sí, quedó muy linda, me gustó esta gasa de esta manera, me gustó mucho. Entonces no sé ustedes qué recomendación me dan, si la mando a coser o la coso yo mismo. Es que me da esto a mí, la verdad, bueno, la voy a coser a petición de los suscriptores. Voy a, ¿cómo se dice? Voy a coserla. La verdad es que esto no tiene mucha ciencia. De hecho, hay gente que cose mejor que yo. Pero pues, de todas formas, por si de pronto voy a coserla, ¿sí? Yo coso, miren, yo tomo mi aguja. Este caso es una aguja punta Roma. Esto no puya. Miren, ustedes se pueden dar cuenta que esto no puya. Yo voy a sacar una hebrita de mi... ¿Cómo se dice? De mi... Ok, voy a sacar una aguja de acá, una hebra de aquí, de mi ovillo. No necesita ser muy larga, pero tampoco muy corta, que les dé lo necesario para coser. Voy a enhebrar. Voy a leer comentarios por aquí. Sí, yo la hice sin flecos. Ustedes la pueden hacer con flecos, pero yo la hice sin flecos. A mí me gusta así también. Yo la he hecho de esta manera. Hice una con flecos, pero pues, bueno, vamos a hacer un nudo acá. Al parecer me están, ¿cómo se dice? No les gusta. A mí me gustó mucho esta gasa redondeada, no sé, miren. Me gustó mucho, pero pues hay gente que no le gusta. Entre gustos no hay disgustos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Voy a coser esta gasita. Voy a hacer un nudito acá. Yo coso mis gasas de esta manera. A lo mejor ustedes tienen otra técnica, pero yo la coso de esta manera. Yo voy a dar hacer un nudito acá. Un nudito acá, miren, un nudito. Tomo mi aguja, a esta aguja le dicen lanera también, pero de hecho creo que tiene el ojo muy pequeño, muy pequeño. Vale, entonces voy a proceder a... No, chicos, esta aguja no me sirve, voy a buscar la otra. Tiene que ser una aguja de ojo grande. Bueno, me va a ayudar, ya sé de cuál me voy a ayudar. Me voy a ayudar de una de plástico. Vamos a ver cómo me va con esta. Ah, claro. Voy a... Ustedes saben que estas agujas de plástico son para tejer las gasas, pero vamos a ver, voy a ensayar a ver con una aguja de estas, miren. Voy a coser con una aguja de esas. Esto es opcional, o sea, si yo no encuentro, en este momento no encuentro mi aguja, mi agujita no se debía haberla tenido desde un comienzo lista. Entonces, como pueden ver, esta está muy pequeña, el ojo es muy pequeño. Entonces voy a tomar una aguja de estas, vamos a ver cómo me va. Como por ensayar, ¿cierto? Tomo enhebro, esta sí es mejor porque tiene pues el ojo más grande. Ahí ya está. Ahora voy a cuadrar, ahí ya está cuadradita mi mochila. Miren, necesito dos ojos hacia mi frente, que es la parte delantera. Esto es lo que va delante de la mochila, estos flecos. Ahora voy a tomar mi gasa y voy a doblar de esta manera. Entonces ahí voy a proceder a coser, ¿cierto? Entonces me voy por la parte interna. Me voy por la parte interna y puyo. Voy a apoyar y voy a apoyar acá. Bueno, al parecer sí me va a servir, miren, sí me va a servir, es muy raro esto, porque estas agujas normalmente son para tejer. mm, ¿Cómo se dice? Esto sirve para... Ay, no me va a servir. No, es que tiene el ojo muy... O sea, es muy gruesa, muy gruesa. No, no chicos, no voy a poder coser con ustedes esto porque no tengo la aguja. En este momento no encuentro mi aguja. Entonces ahí me dan disculpa a ustedes, pero no encuentro mi aguja. No encuentro mi aguja punta Roma. No sé, la he buscado por cielo y tierra y no la encuentro. Y la tienda de lanas me queda muy lejos de la casa para ir a comprar una. De todas formas voy a mirar cómo la coso. Recuerden, la gasa es totalmente tejidita.
La gasa es totalmente tejida con la técnica del crochet. Y vimos cómo se hacen este fleco, hicimos la demostración, cómo hicimos la campanita, el forrito. Entonces, bueno, ¿qué más quieren saber ustedes? Ok, muchas gracias nuevamente a las que se conectaron, están conectadas en este momento. Por favor, si aún no está suscrito al canal, suscríbase, comparta, comente, regálame un like para poder enseñar esta y muchas más técnicas de la mochila Guayú, todo lo referente a la mochila Guayú. Otra cosa que he visto es que hacen estas campanitas en forma redondeada, ¿cierto? Sí, claro, puedes hacerla, puedes preguntar, Lucía L. Entonces, he visto que hacen esto en forma redondeada. Por día tejo todo el día, la mayor, bueno, hoy no le dediqué mucho a esto porque precisamente aquí tengo unos diseños. Hoy no tejí todo el día porque le dediqué tiempo a estos diseños. Le dediqué mucho a por cierto, la persona que me pidió estos patrones, tengo para informarle que ya las tengo listas, los patrones, miren. En cuadrícula. Ustedes saben que yo saco mis patrones de esta manera, entonces ya tengo listo el diseño por si lo necesita, son dos. Esta persona me pidió dos diseños. ¿Y por qué me pregunta eso? No, yo no he tenido eso, no he tenido ningún problema de manos. En las manos, listo. Entonces, ya sabes, la persona que me pidió estos patrones. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Espero que muy bien, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por todo. ¿Has visto esto? Quiero ver si y viste esto. ¿Lo has visto? ¿O apenas acabas de llegar? Comente, por favor. Arturito. Entonces, acabaste de entrar o miren, bueno, aquí está, listo. Entonces, la persona que me pidió los patrones, la invito a que se comunique conmigo por el WhatsApp y yo le doy la información, yo le muestro los patrones que aquí ya los tengo hechos. Hoy precisamente le dediqué todo el día a esto, a estos patrones. Entonces, ahí. Andrés, ¿usted ha enseñado a hacer el cordón? Sí, el cordón, precisamente no me enfoqué mucho en este cordón porque en el canal tengo un tutorial básico con la explicación de este cordón y de las borlas. Entonces no le hice énfasis a eso, sino que más bien le dediqué a esto que si no lo había explicado antes, a la campanita, que para mí es muy importante también, que ustedes si quieren, pues si ya lo saben hacer, mucho mejor, pero esto no lo había enseñado en el canal. No lo había enseñado en el canal. Entonces por eso me enfoqué mucho en esto y en la gasa. Entonces ahí me disculpan si de pronto antes no había, bueno, no había explicado el detalle del cordón, pero yo ya en el canal tengo un tutorial del cordón y de las borlas, ¿cierto? Pueden ir al canal y verlo. Bueno, Arturo se quedó callado, no sé por qué no contestó, pero bueno. Entonces quería mostrarles esto por el día de hoy. Estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo. Recuerden que la gasa debemos coserla, como les indiqué. En este momento no la coso porque pues no tengo la aguja a mano. Ya la próxima van a ver la gasa. Voy a dejar fotos de esta mochila con la gasa totalmente cosida, ¿cierto? Ustedes saben que debemos doblar el tejido así. Buscamos emparejar estos ojales que se queden viendo hacia adelante y entonces ustedes proceden a coser la gasa. Muchas veces se pueden ayudar de alfileres, ¿cierto? Para que le sostenga ahí, ahí y acá, miren. Obviamente deben quedar por el derecho, no tienen que tener mucho cuidado a la hora de coser y que les quede todo al derecho, mirando el derecho para afuera. Y la parte de revés, o sea, esto que ven ustedes aquí en pantalla, debe quedar hacia adentro. Así, cosen acá y cosen acá y tienen la mochila totalmente terminada. Esta mochila está para la venta, la voy a ofrecer a ver quién se anima a comprarla. Entonces, por si alguien se anima, puede dejar en los comentarios si está interesado en la mochila. Aún no ha resultado comprador, pero pues llegará alguien, ¿cierto? Que quiera esta bella mochila elaborada totalmente a mano, 100% a mano, con la técnica crochet y la técnica guayú.
Voy a leer comentarios por aquí a ver qué me dicen. Muchas gracias, Andrés. Estaba deseosa por aprender estas campanitas. Dios te bendiga. Espero lo hayas o sea, aprendido. De todas formas, hay muchas técnicas, como les digo. Está la técnica cerrada, que es con el cordón puesto, y la técnica abierta, que vendría siendo el tejer simplemente la campanita por aparte, sin necesidad de ingresarlo al cordón. Entonces son dos técnicas, pero la diferencia radica en que esta tiene un cordón por dentro, como el cordón que yo siempre les pongo a las mochilas. Miren la puntadita cómo queda. Y esta no tiene ese cordón, queda un poquito más bajita la puntada. Ok, felicitaciones Andrés, quedó hermosa la mochila y me encanta el amor que le pone a sus proyectos. Tan bella María del Carmen Ramírez, muchas gracias. Por cierto, creo que somos primos porque yo también, mi apellido también es Ramírez. Mi primer apellido es Ramírez, pero me gusta más el apellido de mi mamá, que es Rodas. Yo siempre me presento como Andrés Rodas. Por cierto, aprovechando lo que acabé de decir, pueden ingresar a la página de Instagram y buscarme como Andrés Rodas o Tejeguay. Ahí subo muchas fotos de mis proyectos sobre las mochilas. Me pueden seguir también en la página de Facebook como Tejeguay para que ustedes puedan ver más detalles y si aún no están suscritos al canal, por favor lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Me encantó esto, no sé por qué lo veo tan lindo. Esto me pareció gordito, mire, se siente la textura gordita, muy delicado también. Me gustó el cordón, todo, la combinación de colores, el diseño del cuerpo, me encantó muchísimo. Ya lo había hecho muchas veces este diseño, pero no lo había explicado en el, bueno, no había explicado más que todos los detalles, pero esto es más que todo guiarse de la cuadrícula. Por cierto, la cuadrícula si la necesitan, yo la tengo. Así que las moritas también las he explicado. Esto es moras, yo le llamo a esto moritas, a esta decoración que hay arriba. Pero ustedes pueden sellar solamente o dejar simplemente la vuelta sin estas decoraciones, pero para mí es muy importante hacerlo porque pues yo lo aprendí así desde un comienzo. El fondo sí es sencillo, es una especie de caracol. El fondo sí está explicadito en dos tutoriales en el canal, pueden ir a verlo. Yo expliqué esto y ya ahí tenemos la mochila totalmente terminada. Voy a ver si emparejo un poquito esto. No sé, siento como que algunas partes me quedan un poquito más largas que otras, pero voy a emparejarlo, ¿cierto? Yo lo emparejo y ya la tengo lista. Muy importante que cuando vayan a hacer la campanita jalen el alma para que esto acá quede más ajustadito. Ustedes se pueden dar cuenta que esta parte de la campanita, esta última vuelta, queda mucho más apretadita y es por el tema de que yo jalo el alma para que se ajuste a la medida de los flecos. Es muy importante hacer esto. Miren, esta sí se nota mucho más, miren, está muy ajustadito acá y eso me gusta porque le da un efecto más prolijo al trabajo, ¿cierto? Bueno, yo creo que Arturo es porque está con la esposa, entonces por eso no contesta la pregunta que le hice. Muchas gracias de nuevo a todas las que han comentado el día de hoy. Por favor, dejen su like, su, su suscripción, sobre todo si aún no está suscrito al canal, active la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido que yo subo al canal. Ustedes como pueden darse cuenta todos los días hago directos, entonces más que todo en las horas de la noche hago directos, ¿cierto? Entonces pueden activar la campanita y estar atentos a los directos. Entonces yo voy a, miren, para los que me preguntan, siempre lo he dicho, eh, miren, yo siempre trabajo con el hilo crochet, ustedes pueden trabajar con el hilo coral, hay un hilo que le dicen coral, que por la textura es mucho más brillante que el crochet y mucho más suave. Me gusta también ese hilo porque es muy suave, es muy manejable, es muy bonito y quedan las mochilas mucho más bonitas trabajadas con este hilo. Con el hilo crochet lo hay en diferentes colores, gris, mostaza, tengo hilos neón,
¿cierto? Hay mucha variedad. Me sobró todo esto de la mochila. Les voy a mostrar que me sobró. Todo esto me sobró para... Entonces puedo hacer otro proyecto con estos ovillitos. Voy a ver si hago otro proyecto. O a lo mejor me anime a hacer un monedero. Voy a ver si hago un monedero con, con estos colores. Un monedero, ¿qué me dicen ustedes? Entonces, acá tengo un monedero, pero esto sí fue un tutorial que hice ya hace tiempo, hace días. Este monedero está disponible para quien lo quiera también. Aquí hay moneditas dentro, entonces ahí lo tengo disponible para quien quiera adquirirlo. Entonces pienso hacerle un monederito a esto para vender en un combo, ¿cierto? Por así decirlo. No, por ahora no tengo grupo de WhatsApp. Y quedamos en que esta semana íbamos a empezar las clases, pero no he visto como personas muy interesadas que me digan, Andrés, entonces al fin, ¿cuándo vamos a empezar las clases? Yo ya tengo las 10 personas, pero no me han escrito. No he visto a la primera persona que me haya dicho, pues que ya... Entonces quiero ver quiénes están, de las personas que ya tengo anotadas, a ver si empezamos esta misma semana a hacer las clases. Las clases de la mochila guayú. Bueno, entonces voy a hacer un monedero a petición de Angélica Gutiérrez C. Muchas gracias, amiga, por estar siempre ahí conectada. Al fin no me comentaste cómo te fue con los cordones, si ya los hiciste o no, o una carterita pequeña con el mismo diseño de la mochila, le quedaría muy bien. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes al canal. Si aún no están suscritos, por favor deje su suscripción, suscríbase, comparta, comente, regálame un like. A mí me gusta mucho estos espacios, pues porque me gusta hablar mucho. Como se pueden dar cuenta, soy una lora mojada. Entonces, bueno, me gusta mucho cotorrear. Llegué tarde, no sé lo de las clases. Bueno, por ahora Olga Matison está por fuera de las clases. Así te lo digo porque pues ya tengo las 10 personas, pero no he visto a esas personas comentando. De hecho, dejé a Griselda Hernández también por fuera, que es una amiga mía. La dejé por fuera, entonces ella lo entiende, entonces espero usted también lo entienda, Olga Matison. Entonces, ahora sí, los voy a dejar por el día de hoy. Muchas gracias por todo, Dios me los bendiga. En este momento voy a ir a cenar porque pues tengo mucha hambre, no he comido. Son las 8, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? A ver, 8:17. Normalmente hago los directos de 2 horas, pero hoy no tengo más nada que decirles porque pues lo que les iba a decir ya se los dije. Hicimos la campanita, la gasa, expliqué un detallito de la gasa. Más que todo me enfoqué mucho fue en esto, que para mí es más importante, ya que ustedes considero que la mayoría ya saben tejer gasas, entonces no me enfoqué mucho en la gasa. Bueno, de hecho he pensado, no sé si hacerle una campanita acá abajo. He visto que hay unas mochilas que tienen una campanita así. Yo hice una vez con una campanita así. Miren, entonces, como les decía, chicas, puedo hacerle una campanita acá y así. Bueno, es una opción. Más adelante no sé si hacerla. Bueno, ya de todas formas esta mochila está hecha, coso la gasa y está totalmente terminada para la venta. Voy a ver a quién se la vendo o quién la quiere. Si están interesados en esta mochila, por favor contactarme al 312-649-4849, número de WhatsApp personalizado. No es un WhatsApp de empresa ni nada. Gracias también a ti, Lucía, por estar siempre atenta. Bueno, esta vez, no siempre, pero sí es de esta vez. Te has conectado y bueno, has estado muy participativa. Ahí me disculpa si no le respondí esas preguntas que me hizo, pero pues no, a mí nunca me ha dado dolores en las articulaciones, nada. Gracias a Dios, hago muchos estiramientos, me cuido de no mojarme. En este momento no me puedo mojar porque tengo las manos un poquito calientes. Las he utilizado todo el día, entonces hay que hacer estiramientos, ¿cierto? Muy importante eso. Y bueno, ahora sí me despido de ustedes por el día de hoy. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes y un beso gigante. Voy a hacer algo por aquí
que me parece, voy a hacerlo, miren, voy a escribirles a ustedes una especie de agradecimiento. Gracias, 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 hermosuras. Gracias, hermosos. Gracias, hermosos. Y una carita feliz, ¿cierto? Teje guay. Por siempre. Listo, chicos. Entonces, sin más que decir, me despido por ustedes el día de hoy. Entonces, muchas gracias por todo. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad esta semana, si Dios nos los permite. Nos volvemos a encontrar. Chao. Dios los bendiga. Gracias, hermosos. Desde Tejeguay.